Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos y todas. Aquí saludándoles, Marcos Galván. Recuerdan que estuvieron conmigo en las dos primeras sesiones del curso de criminología. Bien, el día de hoy vamos a presentar nuestro cuarto episodio, particularmente denominado Criminologías Críticas. Va a estar a cargo el profesor Eric González Rado. El profesor ejerce la docencia en materia penal y en materia criminológica. Tiene una maestría en ciencias penales y es doctorando también en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Tiene investigaciones y artículos sobre violencia homicida, sobre pensamiento criminológico. Y en esta ocasión vamos a ver cómo es que hay un giro epistemológico particular que seguramente Eric sabrá plantear y explicar a lo largo de esta sesión. Bien, Eric, quizás si podemos encender por favor la cámara, poder iniciar. Ahí vemos las PPT también. Por favor, a toda plenitud con esta sesión. Hola, Marquito, muchas gracias. Sí se puede ver la PPT, ¿verdad? Sí, sí, se puede ver. Ya, perfecto. A ver. Mm, Estamos bien, creo ya. Hay video.
Ujú. Muy bien, ¿no? Está muy bien. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias, Marcos, por la presentación, por la invitación a estas clases de criminología. Y bueno, vamos a empezar justamente con lo que manifestaste al final, ¿no? Este giro epistemológico que se produjo en nuestra disciplina, ¿no? En nuestra disciplina criminológica. Eh, el término criminología como tal, ¿no? No es tan antiguo, ¿no? Es relativamente reciente, siglo XIX, ¿no? Ferry por ahí eh, tecnifica este término, aunque el discurso como tal es desde mucho más atrás, ¿no? Pero sin embargo, la pregunta siempre ha sido, ¿no? Eh, ¿Qué es el delito? ¿No? ¿Qué es el delito? ¿Es malo por naturaleza o es algo que la sociedad decide que es malo, ¿no? En otras palabras, el delito existe independientemente de el poder político que en realidad al fin y al cabo lo define, o en todo caso nos encontramos ante una abstracción técnica, pero que sin embargo muy pocas veces, ¿no? Nos hemos decantado, en el discurso penal sobre todo, a enunciarlo en estos términos, ¿no? Miren, el paradigma etiológico siempre estuvo referenciado, ¿no? Por el problema del individuo, ¿no? Establecer las causas del delito siempre referenciado a través del individuo y no a la sociedad. No se observaba a la sociedad, ¿no? Básicamente desde los estudios del positivismo criminológico, antes, ¿no? En lo que se conoce como liberalismo penal o escuela clásica, ya se había hecho referencia al sistema de represión como objeto de estudio y mucho antes, ya habíamos visto la primera crítica a los sistemas de represión del antiguo régimen como la obra de Frederick Etzpe, ¿no? Y antes, evidentemente, tuvimos un positivismo muy temprano, muy arcaico, un positivismo criminológico muy arcaico, con el estudio de los demonólogos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, miren cómo siempre he ido avanzando, retrocediendo, avanzando, retrocediendo, esta suerte de análisis de lo que debemos considerar delito o no, ¿no? Y si el sistema social debería formar parte del objeto del delito. Uno de los primeros teóricos en observar o en tratar de ingresar a la sociedad en esta ecuación fue Sigmund Freud. Fue Sigmund Freud, ¿no? No fue un sociólogo, no fue un abogado, un político, sino fue este psiquiatra, muy conocido, ¿no? Por sus posiciones con respecto a sus teorías psicológicas, pero que muy poco, ¿no? Se ha observado, se ha estudiado o se ha hecho una suerte de proyección del análisis que hizo con respecto a la cuestión criminal, ¿no? Básicamente, Freud tuvo dos aportaciones, por así decirlo, con respecto al análisis del el sistema penal o del delincuente, ¿no? En primer lugar, eh, atacando a la teoría del criminal nato y también atacando a uno de los principios, una de las instituciones incluso, ¿no? Del derecho penal liberal, que es la culpabilidad, ¿no? Freud ataca la culpabilidad.
Para Freud, las personas cometen delitos para calmar un sentimiento de culpa que se tiene antes, ¿no? O sea, el super yo reprime los instintos, se genera una tensión y nace la necesidad de ser castigado, ¿no? El delito, bajo esta perspectiva, no es el inicio, sino es el fin, ¿no? Con esto, la idea de culpabilidad, ¿no? Que nos venía desde la escuela clásica. Escuela clásica es un término que incluso introdujo Ferre, pero bueno, se le conoce así, ¿no? El liberalismo penal, la escuela clásica, es un término que, como les decías, se, se forma como una institución, un principio, ¿no? Dentro del derecho penal liberal, incluso hasta hoy lo tenemos, ¿no? La culpa racional, el libre albedrío, ¿no? La culpabilidad normativa, el reproche social, ¿no? Todo eso, Sigmund Freud en su momento lo criticó desde su posición del estudio psicológico, ¿no? Luego también analiza Freud eh, lo que se conoce como la teoría psicoanalítica de la sociedad punitiva, ¿no? Primero ataca la culpabilidad, luego una teoría psicoanalítica de la sociedad punitiva. La sociedad necesita que haya crímenes, ¿no? En ese sentido, el castigo no busca eliminar al delito, porque necesitamos señalar a los malos, necesitamos señalar al otro, necesitamos señalar al foráneo para sentirnos bien con nosotros mismos. Por ello, el delito, según esta perspectiva de Freud, sería funcional a toda esta situación de exclusión, ¿no? Convierte a la justicia en una suerte de terapia de grupo, ¿no? Donde la sociedad necesita observar a extraños para efectos de establecerse de una, o en todo caso consolidarse como tal, ¿no? Esto también lo hemos visto en la posición de Emily Durkheim, ¿no? Emily Durkheim, cuando hablaba de que el delito era necesario, ¿no? Para la sociedad, no lo mencionaba en términos simplistas, ¿no? Como muchas veces se nos quiere enseñar, ¿no? No, sino que lo observaba en la medida de que la sociedad a través del castigo, ¿no? Genera ciertos lazos, ciertos valores, ¿no? Se consolidan ciertos valores, ¿no? Al considerar ciertos valores, ciertas prácticas sociales, para Durkheim esto era beneficioso para la consolidación de la sociedad, ¿no? Pero si Freud lleva, ¿no? Quiere llevar, hace un intento de llevar la sociedad a la ecuación de lo que podemos identificar como delito, es en Stanford, ¿no? En donde podemos observar una teorización ya un poco más esclarecedora de esta situación. Eh, con los experimentos sociales del profesor Simbardon. En primer lugar tenemos el experimento de las ventanas rotas y después tuvimos el experimento de la cárcel de Stanford. Dos experimentos que comienzan a darnos luces de lo que la criminología crítica después observa y lo que tenemos ya nosotros entendido como lo que vendría a ser el concepto, definición u objeto de estudio de la disciplina criminológica. Con el experimento de las ventanas rotas, lo que sucede es que se cae un paradigma, ¿no? De que el delito era patrimonio de los pobres, o sea, los pobres hacían ciertas conductas delictivas como el vandalismo. Miren, el experimento de las ventanas rotas consistió con lo siguiente, ¿no? Se colocaron dos automóviles muy parecidos, muy parecidos,
la misma marca, el mismo modelo, ¿no? Mismo año de producción. Uno en el Bronx, un barrio de Nueva York muy conflictivo, y el otro en Palo Alto, ¿no? Un barrio de alguna manera considerado de clase A, ¿no? Gente con poder adquisitivo, con dinero, ¿no? Pasaron unas horas y sucedió lo que parecía inevitable, ¿no? En el Bronx el auto fue totalmente vandalizado y en el auto de Palo Alto no pasó nada, no pasó nada, ¿no? Entonces, se agrega, ¿no? Una situación que es romper la ventana, la luna del auto, del carro de Palo Alto, y después de unas horas sucede lo mismo, ¿no? De lo que sucedió en el carro que dejaron en el Bronx, en el barrio eh, eh, de marginales, por así decirlo, de Nueva York, ¿no? También fue vandalizado el auto de Palo Alto. Entonces, se cae este argumento de que la pobreza generaba delito, vandalismo, estas situaciones, ¿no? Ya se comienza a observar que existen otras variables que pueden ser estudiadas para efectos de analizar lo que es una cuestión conflictiva, un comportamiento conflictivo. El hecho de que se rompe, ¿no? La luna del auto en este barrio pudiente, significaba pues que no existía un orden, no existía un mandato, no existía una ley. Significaba muchas veces de que, o en todo caso significó, ¿no? De que las personas podrían hacer con el auto lo que quisiesen, ¿no? Entonces ahí se agrega, ¿no? Una suerte de variable para problematizar, ¿no? La cuestión criminal. Y comienza ya a desbaratarse este paradigma de que los pobres son los que cometen este tipo de delitos. Luego tenemos el segundo experimento, ¿no? Que es el experimento de la cárcel de Stanford, ¿no? Zimbardo estuvo muy metido en este experimento, un psicólogo social, se contrató, ¿no? A estudiantes, o incluso a través de avisos en el periódico, ¿no? Donde se les iba a pagar una suma considerable para ser estudiante, una suma considerable por día, ¿no? No se le explicó en qué consistía este experimento. Llegado el día fueron y detuvieron a los alumnos como si los detuviesen de manera real, los llevaron al sótano de la Facultad de Psicología y los hicieron creer que estaban en una cárcel. ¿Mm? Entonces, guardias, ¿no? Y reos y presos que eran estudiantes comienzan a asumir ciertos roles, comienzan a asumir ciertos roles, los roles eh, muy verticales que se forman en la cárcel, ¿no? Eh, los guardias que eran estudiantes comenzaron a ejecutar prácticas abusivas, ¿no? Los hacían levantarse en determinadas horas, a los presos, ¿no? A los estudiantes que hacían de presos, les hacían hacer ejercicios, les hacían realizar cánticos, a gritar su número, que memoricen su número, y no tenían un nombre, sino un número. Y los estudiantes también comenzaron
a domesticarse, a perder subjetividad, como se dice, ¿no? En estas instituciones totales como es la cárcel, y se volvieron cuerpos dóciles, ¿no? Hacían caso, ¿no? Quisieron rebelarse en algún momento, pero no pudieron, hacían caso, y cuando el experimento que estaba programado para unas semanas no duró más de 3, 4 días, ¿no? Era insostenible, fue insostenible, ¿no? Entonces, eh, una de las hipótesis que se había formulado para establecer y ejecutar este experimento, bueno, se cumplió, ¿no? Que en contextos de encierro, en contextos eh, eh, de lo que conocemos como cárceles, las relaciones se disciplinan, se verticalizan muy fuertemente, ¿no? Personas que de pronto no tenían el carácter para ejercer autoridad o ese tipo de autoridad de carceleros lo comenzaron a hacer, no lo comenzaron a hacer. Y personas que de pronto podían básicamente defenderse de abusos, comenzaron a perder, ¿no? Su personalidad, a desubjetivizarse, como se suele decir, ¿no? Bueno, y es por ello de que estos aportes de la psicología social también nos dan pistas de cómo analizar las estructuras sociales y no tanto al individuo, ¿no? Ya se va rompiendo poco a poco lo que es el paradigma teológico para efectos de determinar qué es un comportamiento delictivo. Como les había mencionado, ¿no? Con respecto a la normalidad del delito, Emily Durkheim consideraba de que el crimen no era una patología en la medida, ¿no? De que reforzaba los valores de una determinada sociedad. Eh, el castigo acá viene a ser una demostración de la conciencia colectiva. Si el crimen bajara demasiado, sería síntoma de un control social asfixiante y un estancamiento de las relaciones personales, ¿no? En ese sentido, el castigo se convierte como una herramienta necesaria, ¿no? Porque genera una reacción, ¿no? Se cohesiona, ¿no? La gente decente, por así decirlo. Muy bien, y esto también comienza a tomar interés en otros teóricos de la sociología norteamericana, como por ejemplo Robert Merton, ¿no? Robert Merton utiliza, ¿no? La teoría de la anomia de Durkheim para poder establecer cómo es que el delito aparece en una sociedad, una conducta desviada se comienza a formar, ¿no? La situación es esta, ¿no? Todos en la sociedad tenemos ciertas metas, ¿no? Ciertas metas, ciertos objetivos culturales, pero no todos tenemos los mismos mecanismos, no todos tenemos las mismas oportunidades para lograr esos objetivos, ¿no? Por ejemplo, un chico de un barrio pudiente, una familia, ¿no? Establecida económicamente, eh, tendrá pues un objetivo de ir a la universidad, ¿no? Conseguir un buen empleo, ¿no? Comprarse un automóvil y los medios que tiene para lograrlo se lo pueden permitir, ¿no? El dinero de la familia, el apoyo familiar, ¿no? Se dedica exclusivamente a estudiar, ¿no? Pero ¿qué pasa con un chico de un barrio precario, un barrio marginal, que eventualmente pueda tener estos mismos objetivos culturales, pero evidentemente no tiene los medios para lograrlo? Quiere ingresar a una buena universidad, obtener un empleo, comprarse un automóvil, ¿no? Tener una posición social establecida, algo pudiente, no puede, no tiene el apoyo familiar, ha desertado de la educación, incluso escolar, ha tenido que trabajar, entonces lo que se produce es esta situación de anomia, ¿no? Entre los objetivos culturales y los medios
para alcanzarlos, ¿no? Por eso hay una estructura de tensión, ¿no? Como yo lo he podido identificar según Merton, ¿no? La sociedad impone, reitero, fines culturales, éxito, dinero, pero no ofrece a todos los medios legítimos, ¿no? Educación, trabajo, para poder alcanzarlos, ¿no? Tenemos dentro de la tipología de Merton varias situaciones, ¿no? El ritualismo, el conformismo, ¿no? En la innovación es donde se produce la conducta desviada, el delito, ¿no? Hay discrepancia entre fines y medios. El delincuente acepta la meta del éxito, pero innova, ¿no? Usando medios ilegales, el robo, fraude, para poder alcanzarlo, ¿no? Fíjense ustedes ya cómo eh, la estructura social, por así decirlo, ya entra en la ecuación, ¿no? Entra, ya va entrando como objeto de estudio y se va dejando ya de lado el paradigma teológico del estudiar el individuo, ¿no? Como objeto de estudio de la disciplina criminológica. Eh, y bueno, aparece en escena también la Escuela de Chicago, ¿no? La Escuela de Chicago que hace una criminología de campo, por así decirlo, muy interesante con respecto a la ciudad, comienza a estudiar la ciudad, comienza a estudiar la zona urbana, ¿no? Así como en su momento en la industrialización, los pobladores que pertenecieron a la primera producción, ¿no? De riqueza, que fue el feudalismo en ese tiempo, y comenzaron a penetrar, a ingresar en el capitalismo originario, ¿no? Y que fueron excluidos, ¿no? Las casas de corrección, etcétera. Algo parecido sucedía, ¿no? En estas ciudades, ¿no? Como, por ejemplo también sucedió en el Perú en 1885, ¿no? Cuando los primeros pobladores del campo comenzaron a ir a la gran ciudad de Lima, ¿no? Para poder ser parte, ¿no? De este movimiento industrial, ¿no? Se producen las subculturas, ¿no? Se producen las subculturas. Es decir, ya no se identifica como el pobre, ¿no? Como en su momento lo que sucedió con el capitalismo originario, como el pobre delincuente, sino que acá los mismos jóvenes, ¿no? De clase obrera, al sufrir frustración de no tener un estatus, no poder cumplir los valores de la clase media, clase dominante, comienzan a crear subculturas, ¿no? Y esas subculturas comienzan a ser focos de criminalización, ¿no? De una eventual criminalización. Es por ello que ya, ¿no? La estructura social comienza a formar parte, ¿no? De el estudio de la cuestión criminal, ¿no? Con las teorías de las subculturas, ¿no? Es una variante, por así decirlo, de estas teorías, es la asociación diferencial, ¿no? El delito se aprende. Edwin Sutherland enseñaba de que el comportamiento criminal no se hereda, se aprende en interacción con otros, como se aprende a ser carpintero, médico, ¿no? Abogado, en fin, ¿no? El delito también se aprende, ¿no? Eh, Bajo esa perspectiva, ¿no? Hace un aporte muy interesante de que puede existir técnicas, ¿no? Por ejemplo, para cometer ciertos delitos callejeros, ¿no? La sustracción, la violencia, ¿no? Y también pueden existir técnicas corporativas, ¿no? Para cometer delitos dentro de empresas, delitos corporativos, que es lo que sería, ¿no? El white collar criminal, ¿no? La criminalidad de cuello blanco. Los poderosos también delinquen, pero los poderosos delinquen conforme a la instrucción que tienen. Obvio, ¿no? Es que no vamos a ver, por ejemplo, a un miembro de una sociedad, ¿no? Miembro de una empresa
que comete un fraude en la administración de personas jurídicas, ¿no? Un ayotaje financiero, por ejemplo, no lo vamos a ver en la esquina cogoteando, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Es imposible, ¿no? No ha sido entrenado para eso, ¿no? En cambio, sí, ¿no? Los chicos, los tipos de barrios marginales, con deserción escolar, ¿no? Que no tuvieron oportunidad de ir a un centro de estudios superiores, ¿no? A formarse en humanidades, etcétera, no lo vamos a ver, pues, defalcando una empresa, ¿no? Vamos a ver, cogoteando en la esquina, ¿no? Realizando fractura de vidrios, ¿no? De autos, etcétera, ¿no? Entonces, como dice, ¿no? En un pasaje Zaffaroni, con la teorización de White Collar, de Sutherland, se termina por entender, ¿no? Se termina por entender de una vez que es el poder punitivo, ¿no? El que crea esta desviación, ¿no? No son los seres humanos, no son los individuos, sino el mismo poder punitivo, ¿no? Porque recuerden, el poder punitivo, ¿no? Eh, se identifica básicamente con lo que es los procesos de criminalización secundaria, ¿no? En donde las agencias de ejecución del poder punitivo comienzan a seleccionar, ¿no? Seleccionan, ¿no? Dice Zaffaroni, seleccionan óperas toscas, ¿no? Seleccionan a conductas que son más, que pueden causar más zozobra, más miedo, ¿no? Conductas fáciles de criminalizar, ¿no? Que una estafa corporativa, por ejemplo, ¿no? En fin. Entonces, ya tenemos una suerte ahí ¿no? de identificación de cómo el poder punitivo a través de su variante, por así decirlo, de criminalización secundaria, identifica, ¿no? Identifica a ciertos sujetos que convierten ciertos delitos, ¿no? Por ello también Zaffaroni decía, por ejemplo, cuando estudiaba, ¿no? Enseñaba el positivismo criminológico de César Lombroso, de César el Lombroso. César el Lombroso era un médico, era un observador, ¿no? Utilizaba la metodología de la observación, ¿no? Entonces, eh, Zaffaroni decía, ¿no? Lombroso se equivoca, Lombroso no observaba al criminal, sino observaba los procesos de criminalización, ¿no? Observaba cómo las agencias de ese tiempo seleccionaban a estos sujetos feos, ¿no? Que cometían delitos, ¿no? Y cuando no eran feos, teorizaba, ¿no? Sobre el delincuente moral, etcétera, ¿no? Muy bien. eh, Sin embargo, también, ¿no? La estructura social puede hacer que de alguna manera dentro de estas subculturas se generen técnicas de neutralización, ¿no? Técnicas de neutralización, perdón, que fueron estudiadas por Sekes y Maxa, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, negación de la responsabilidad, la culpa no fue mía, negación de la víctima, se lo merecía, ¿no? Son blancos pedantes, son blancos pudientes, negación del daño, ¿no? Tienen seguro, no va a pasar nada, condena a los que condenan, la policía es corrupta, lealtades superiores, ¿no? Lo hice por mis amigos. Entonces todo eso, dentro de esas subculturas, ¿no? Estos jóvenes van formando técnicas de neutralización que de alguna manera tratan de justificar, ¿no? Lo que han hecho dentro de lo que es correcto dentro de su formación, ¿no? De las subcultural, ¿no? Eh, Aquí hacemos un paréntesis, Zaffaroni hace una suerte de aplicación extrema, ¿no? Con respecto a las técnicas de neutralización y las extrapola al comportamiento de los genocidas, ¿no? Pero, a ver, no sé si será tan extremo, pero porque uno cuando observa, ¿no? Hace un estudio de los genocidios, y sí,
se da cuenta de que no está equivocado Zaffaroni, ¿no? Se niega la responsabilidad, ¿no? Los genocidas hacen eso, negación de la víctima, ¿no? Bueno, es judío, no, no, bueno, es terrorista, ¿no? Mm, Negación del daño, no, no fueron tantos millones, fueron unos cuantos cientos de miles, ¿no? Porque, condenan a los que condenan, ¿no? Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no nos puede juzgar porque son caviares, ¿no? Son rojos, ¿no? Eh, Invocación a lealtades superiores, ¿no? Lo hicimos por la democracia, lo hicimos por el sano sentimiento del pueblo alemán, la Volksgemeinschaft, ¿no? Entonces, no es tan descabellado extrapolar, ¿no? Esta teoría de Sykes y Maxa que fue pensado para explicar las técnicas de neutralización de los jóvenes dentro de la relación o interrelación de sus subculturas, no es tan descabellado extrapolarlo al comportamiento de los genocidas, ¿no? Muy bien, ya llegamos ya a el giro copernicano, por así decirlo, el poder de la definición, es con Howard Becker, ¿no? Hobby Becker, para sus amigos, en el libro Outsider, ¿no? La desviación no es una cualidad del acto, fumar, marihuana, o sea, no es el acto per se, ¿no es cierto? Sino una consecuencia de la aplicación de reglas por parte de los otros. ¿Qué quiere decir, no? Que los otros, ¿no? La sociedad, los empresarios morales, ¿no? Los gestores atípicos de la moral, te van a decir, te van a decir que es una conducta desviada o no. Por eso se dice el poder de la definición, ¿no? La tesis central en Outsider es: el desviado es aquel a quien se le ha aplicado con éxito la etiqueta, label. El comportamiento desviado es aquel que la gente define como tal. Las personas definen qué es desviado o no, ¿no? Tienen el poder de crear reglas. Los empresarios morales, los gestores atípicos de la moral, ¿no? Son quienes tienen el poder de crear reglas, aplicarlas a grupos específicos, ¿no? ¿Quiénes son los medios masivos de comunicación? Ciertos, ciertos actores sociales, ¿no? Ellos son los que tienen poder, ¿no? Para que una conducta a través de un acto político, que es la legislación, se convierta en un delito, ¿no? Entonces, el delito no es esta abstracción que nos enseñan en dogmática penal, que vendría a ser la acción típica antijurídica y culpable, no es la definición material, ¿no? Que es la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos, ¿no? Porque hasta ahora no, en dogmática penal no se establece ni qué es bien jurídico, ¿no? Hay mucha discusión. El delito es un acto de poder, ¿no? Es un acto de poder, es una definición coyuntural, ¿no? La brujería fue delito, hoy por hoy no lo es. Nos reiríamos si sale un legislador a querer tipificar la brujería como delito, ¿no? Pero fíjense ustedes, ¿no? En su momento, ¿no? El adulterio fue delito, ¿no? Hoy no lo es, ¿no? Y así, una definición, ¿no? De lo que vendría a ser cierta situación etiquetada como conflictiva por cierto sector de la sociedad, ¿no? Muy bien, ¿no? Y de aquí pasamos, ¿no? Del estereotipo a la selección penal, la construcción del enemigo, ¿no? El poder selecciona y criminaliza basándose en estereotipos, ¿no? El chivolo choro, por ejemplo. La selectividad punitiva, criminalización secundaria, ¿no? Que le venía comentando, ¿no? Que solo se encarga de criminalizar ciertas conductas,
Eventualmente se pueden criminalizar a poderosos, sí, pero esto sucede por lo que se conoce como criminalización secundaria por retiro de cobertura. Quiere decir que se le retira protección, ¿no? Y se vuelve vulnerable al ejercicio del poder punitivo, se puede criminalizar, ¿no? Y bueno, eh, de pronto el objeto de estudio cambia, ya no es más el dado, el observado por el paradigma etiológico, las causas del crimen no provienen del individuo, ¿no? Sino que es el mismo sistema, e incluso el mismo sistema de represión, aquel que define qué es delito y sobre todo genera también conductas desviadas, ¿no? El profesor Bergali, ¿no? Eh, teoriza un poco con lo que es la sociología jurídico-penal, las sociologías del control penal, ¿no? Podemos identificar la misión de esta disciplina que ya tendría como objeto de estudio el sistema de represión, eh, que vendría a hacer desvelar la selectividad, demostrar cómo el sistema elige a sus clientes, a sus usuarios, como el sistema de represión, la cárcel eventualmente elige a sus usuarios, analiza la criminalización, ¿no? Estudiar cómo se crean las leyes y quién se beneficia de ellas. Eh, Criticar la violencia institucional, cuestionar el uso de la cárcel como solución a problemas sociales, promover derechos humanos, buscar una política criminal que reduzca la violencia y fomente la integración, ¿no? Para el logro de un derecho penal humano, ¿no? Por ello, como conclusión, ¿no? El delito es un producto social, ¿no? Dejamos de demonizar al entender que el delito es un producto social, una definición del poder, dejamos de demonizar al individuo, empezamos a cuestionar las estructuras que lo rodean, ¿no? Y por eso debemos crear un discurso, ¿no? Que viabilice, ¿no? Viabilice ciertas variables que, por ejemplo, el derecho penal no va a estar dispuesto a aceptar, ¿no? Y cambiar todo esto por una sociedad más inclusiva, ¿no? Yo creo que esa es una tarea pendiente que tiene eh, las criminologías críticas. Bien, vamos a ahora hablar un poco sobre, también yo las considero criminologías críticas, lo que vendría a ser una criminología global, ¿no? Y la metamorfosis del poder, ¿no? Hablar un poco sobre el genocidio, la escultura del control y el gobierno a través del delito, ¿no? La criminología, básicamente vamos a observar a tres autores, Wayne Morrison, David Garland y Jonathan Simon, ¿no? Wayne Morrison que comienza a dar unas críticas muy certeras a lo que la criminología mainstream se ha convertido en un conocimiento administrativo obsesionado con la delincuencia común, patrimonio, homicidios individuales, mientras ignora sistemáticamente la matanza y el diseño genocida de los estados absolutos, ¿no? Hay una teorización muy importante en su libro Criminología, Civilización y Nuevo Orden Mundial, el profesor Wayne Morrison. En primer lugar, con respecto al 11 de septiembre, ¿no? El fin del espacio civilizado del World Trade Center era un testamento de la modernidad, de la vida humana. Su destrucción televisada en vivo hirió al Levatán contemporáneo, ¿no? Ya no, Estados Unidos ya no
significaba el país, una suerte de país con jardines ordenados. Recuerden ustedes que Primera y Segunda Guerra Mundial se realizó fuera de su espacio territorial. Ya no era un lugar seguro, ¿no? Para vivir. Es decir, el Civitas, ¿no? Había perdido, ¿no? Había cedido lugar, ¿no? A, al entorno. Miren, teniendo en cuenta la observación que hemos hecho hace unos minutos de que el crimen es un acto de poder, el delito es un acto de poder, la definición política de genocidio en la ONU, la Convención de la ONU en el artículo segundo, ¿no? Se dice que es destrucción física de grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos, ¿no? Por ello, Morrison hace la crítica, manifiesta de que la convención fue resultado de negaciones conflictivas, no es una definición científica, sino un compromiso político con ciertos países, ¿no? Por ejemplo, puede haber destrucción de grupos políticos, puede haber erradicación de identidad cultural sin necesidad de destrucción física de grupos nacionales o étnicos, ¿no? Eh, y esa destrucción física incluso puede ser política, o en todo caso puede ser por temas de colonialidad moderna o explotación de recursos, y no va a calzar dentro de la definición de genocidio, como por ejemplo fue la matanza de las tribus Maxé en el primer gobierno de Belaúnde, ¿no? Ahí hubo un genocidio de las tribus Maxé, no se mató a los originarios de estas tribus por el pretexto de la explotación del caucho, ¿no? En la Amazonía peruana. Y nadie hasta ahora se ha pronunciado con respecto a de que esa matanza haya sido un genocidio, ¿no? Incluso se ponían, por ejemplo, carteles en español, cuando bien sabían que ellos no sabían hablar español, de la advertencia de disparar en caso se acercasen a ciertos lugares, ¿no? Que estaban siendo colonizados por por algunas personas, ¿no? Que se dedicaban a la explotación del caucho, ¿no? Por ejemplo, ellos, nadie se ha pronunciado sobre esas matanzas hasta ahora, ¿no? Después de muchos años, ¿no? Acá tenemos un mapa de los no genocidios reconocidos, ¿no? La historia nos oculta. En Guatemala, una matanza sistemática de indígenas entre 1965 y 1922 no ha sido reconocido como genocidio. El genocidio en Ucrania entre 1932 y 33, 38 millones. El Congo, 8 millones. Tíbet, asesinato de budistas. La URSS, más de 500.000 disidentes políticos. Indonesia, 600.000 opositores comunistas. ¿No? Y ni qué hablar, ¿no? De lo que hicieron las compañías inglesas en la India también, ¿no? En América Latina también hemos tenido terrorismo de Estado, por ejemplo, en Argentina, el caso Echecolatz, ¿no? Chile, Pinochet, Perú, con Fujimori, Uruguay, con el Plan Cóndor, etcétera, ¿no? Eh, con respecto a la ilusión esta de la institución penal, la criminología debe estar en condiciones de eh, establecer conceptos, no solo eso, no solo de establecer conceptos, sino también de informarnos cómo es que el propio Estado, ¿no? Los propios estados que se crean para dar bienestar a la sociedad son los que han cometido más homicidios dolosos en la historia de la humanidad, ¿no? En la historia de la humanidad. Así la cultura va configurando el castigo. El castigo no es una respuesta al crimen solamente, es una expresión de los valores, significados, emociones de la sociedad. Si tenemos una sociedad acostumbrada a
identificar al otro, ¿no? Expiar sus culpas, ¿no? Llevándole las culpas a otro sector de la población. Eh, si tenemos esa cultura, vamos a tener siempre una sociedad, ¿no? Y eventualmente un Estado que no va a respetar el derecho de las minorías, va a, va a seguir encarcelando, ¿no? Va a seguir excluyendo a las sociedades y en definitiva no vamos a tener una sociedad democrática, ¿no? Porque a veces, muchas veces, reducimos el término democracia a elecciones nada más, ¿no? A participación ciudadana, etcétera, cuando democracia tiene mucho más, ¿no? Tiene un espectro mucho más amplio, ¿no? Que configura ciertos valores, cierto respeto, cierta consolidación de derechos de los seres humanos, y eso no está en consonancia con la cultura del castigo, la cultura de genocidio que puede promover eventualmente un ejercicio de poder punitivo no controlado, ¿no? Es así que decae el estado de bienestar. Pasamos de un estado de bienestar a un estado de control penal, ¿no? Eso David Garland lo teoriza muy bien, ¿no? Cómo sucede esto en Estados Unidos y Gran Bretaña, un fenómeno que también puede ser estudiado en nuestras sociedades en donde, por ejemplo, los pseudoliberales reclaman de que el Estado no debería intervenir en en ciertas, a ver, actividades, ¿no? Propias de los privados, según ellos, pero sin embargo quieren llevar al Estado a que ejerza un control total, ¿no? Ahí que se acaben los recursos, ¿no? Del Estado en control, en construcción de cárcel, ¿no? Etcétera, ¿no? Se acabó el estado de bienestar y lo que tenemos es un estado de control penal, un estado gendarme, ¿no? En donde se excluyen, ¿no? A las personas conforme a toda esta dinámica que hemos venido explicando, ¿no? Eh, Esto del fiscal héroe, ¿no? Un acusador en jefe, es teorizado por el profesor Jonathan Simon en Gobernar a través del delito, ¿no? Cómo los gobiernos utilizan al crimen, al delito para poder, ¿no? Legitimar, ¿no? Su accionar. Lo tenemos, por ejemplo, con Bukele, ¿no? Es algo muy palpable, se observa, ¿no? Cómo utiliza el ejercicio del poder punitivo para poder legitimar sus políticas públicas. Lo tuvimos acá en su momento con este último muchacho presidente que tuvimos, ¿no? Eh, Muy parecido, ¿no? Quería utilizar la imagen carcelaria, la imagen del funcionario fuerte, ¿no? Para poder legitimar, ¿no? Sus políticas estatales, ¿no? Y bueno, ¿no? Y eso es lo que se quiere, ¿no? Construir, ¿no? Observando toda esta fenomenología, ¿no? Lo que se quiere construir es una criminología crítica, una criminología que respete, ¿no? Los derechos de las personas, ¿no? Los derechos de los seres humanos, pero siempre esto va a suceder siempre que tengamos en cuenta todo este proceso, ¿no? No podemos seguir legitimando en la cárcel, no podemos seguir legitimando el accionar de las instituciones que ejecutan poder punitivo, porque vamos a, en todo caso, normalizar estas prácticas abusivas, ¿no? Muy bien, yo creo que eso sería todo por esta noche. Muchas gracias a a los que estuvieron presentes en esto, casi hora y media que hemos estado conversando y bueno, quedo atento a las preguntas que se puedan formular. Muchas gracias.
A ver, hay unas preguntas hay una pregunta, me parece, en el chat, Alison Salazar, ¿no? Bajo esa premisa, nosotros se podía tomar en consideración que los capos o policías en los campos de concentración eran tan brutales eh, como los nazis, ¿no? Eh, eh, cuando, si me escuchan, cuando te refieres, Alison, a los nazis, supongo que te estás refiriendo a las SS, ¿no? Que tenían en control de los campos de concentración o a la Gestapo que... Ah, no, sí, justamente me estaba refiriendo a los nazis, bueno, ese cuando Ujú, usted explicó el experimento de la universidad, entonces ujú. estaba haciendo como un paralelismo para tratar de, sí, no sé, entenderlo mejor. Claro, 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 ¿no? Sí, mm, creo que sería un ejemplo un poco extremo, ¿no? Porque los nazis ya venían de una suerte de, de ideología, ¿no? De construcción ideológica del enemigo, ¿no? El enemigo para ellos era el judío, ¿no? Entonces sería un poco extremo. El tema del experimento de la cárcel de Stanford, lo que significó era que en condiciones como la del encierro, los roles se van jerarquizando, se jerarquizan, se hacen muy fuertes, ¿no? No existen relaciones no existen relaciones horizontales, relaciones amicales, relaciones de comprensión, sino que a medida de que los días pasan, la estructura carcelaria va deformando esa situación humana y la autoridad abusa de su poder y los que reciben la autoridad comienzan a desubjetivizarse, ¿no? Se domestican, por así decirlo, hacen caso, obedecen, ¿no? Eso es lo que sucedía. Ujú. ¿Alguien más desea preguntar? Muy bien, todo está claro. Muy bien, muchas gracias. Eh, mm, a ver, Alexandra, ¿no? Está preguntando, ¿cómo influye el poder del Estado y los medios de comunicación en la definición de quién es considerado delincuente en este caso de la perspectiva jurídica? Visto en las televisiones siempre señalan a los jóvenes, a todos como violentos y no a los policías. Entonces, claro, en tu pregunta está la respuesta, ¿no? En tu pregunta está la respuesta. Como les mencionaba, ¿no? Nosotros tenemos una cultura, ¿no? Siguiendo un poco siguiendo un poco a Garland, ¿no? Donde nosotros tenemos una cultura en donde siempre tendiente a observar al otro, ¿no? Siempre tendiente a observar al otro, ¿no? Un poco lo que teorizaba Freud, ¿no? Con su teoría psicoanalítica de la sociedad punitiva, ¿no? La sociedad siempre observa al otro como enemigo, como extraño, ¿no? En esa medida, para los medios de comunicación, para el poder de turno, es muy fácil criminalizar la protesta. ¿Por qué? Porque cuando se produce una protesta, es que no se encuentra otro medio para ser escuchado, ¿no? Los que protestan no escriben en el comercio, no son líderes de opinión, porque si lo fuesen, no harían las protestas, ¿no? Entonces es un mecanismo que utilizan porque no tienen otra forma de cómo ser escuchados, ¿no? Entonces por eso se protesta, ¿no? Y entonces ante esta conducta se procede a la etiqueta, ¿no? Estos empresarios morales, ¿no? Como les decía, los medios masivos de comunicación etiquetan esta conducta como desviada y la reconocen y la sociedad la reconoce también como delictiva. La sociedad la reconoce como delictiva, fíjense ustedes, o sea, es creación, ¿no? De realidad.
como teoriza Zaffaroni en la criminología mediática, ¿no? Se produce, ¿no? Una creación de realidad y para la vista, para los ojos de la comunidad, estos son delincuentes, ¿no? Y escuchamos, leemos discursos, opiniones que legitiman todo esto, hacen positivo todo esto, normalizan todo esto, ¿no? La doctrina del gatillo fácil, etcétera, ¿no? Para poder deshacerse de este problema, ¿no? Cuando en realidad la solución no viene de ahí, ¿no? Ujú. Eso sería Alexandra. ¿Alguien más? A ti, gracias a ti, Alexandra, por la pregunta. Muy bien, entonces creo que no hay más preguntas. Gracias otra vez por tomar su tiempo, una noche, un miércoles por la noche. Gracias también a los organizadores y bueno, estoy a sus órdenes ante cualquier posibilidad de reiterar, ¿no? De realizar otra charla. Muy bien, nos vemos, cuídense.